Dios les bendice a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y amadas hermanas. En este momento vamos a iniciar el mensaje de este día. Como siempre que queremos estar en comunión con nuestro Padre Celestial, es necesario acercarnos con todas nuestras peticiones en forma de súplica, que dice con oración y ruego en acción de gracias, dice la palabra. Así que oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias infinitas porque tú en toda tu misericordia y en tu amor te has mostrado para todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos das lo necesario, porque a pesar de que el mundo esté lleno de enfermedad, de ansiedad, de angustia, de preocupaciones, tú a través de tus palabras en la Biblia nos has mostrado, Señor, que debemos confiar en ti porque tú has vencido al mundo. Y es por eso que queremos comprender qué es lo que debemos hacer para poder saber qué hacer cuando la muerte está alrededor. Y es precisamente lo que estamos viviendo. Vemos que la gente está partiendo a tu presencia. Vemos que mucha gente tiene temor de qué es lo que sucede después de la vida y qué hay más allá de la muerte. Vemos que mucha gente está viviendo cosas complicadas y difíciles, pero sabemos, Padre bendito, que en tu amor y en tu bondad nos has provisto de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos has provisto de poder y de autoridad y de amor a través del Espíritu Santo. Por eso, Padre Celestial, te damos la honra y la gloria. Así como te pedimos que en este momento seas el invitado de honor para poder escuchar este poderoso mensaje. Te damos tantas gracias, Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya escuchamos entonces en la oración de inicio cuál es el tema o el título de este mensaje. Y bueno, esto lo basamos precisamente en la parte en donde Jairo, quien era un hombre famoso y muy conocido y reconocido en la ciudad, pues él era el jefe de la sinagoga, tenía un nivel envidiable y a todas luces debería haber sido un hombre totalmente feliz. Pero el mundo ignoraba la inmensa tristeza que consumía su corazón. Su hija adolescente estaba condenada a muerte y nadie lo sabía. Todos los días salía él para cumplir con sus responsabilidades en la sociedad, dentro de la religión judaica y seguramente en su entorno socioeconómico. Él saludaba a las personas en la calle, seguramente le preguntaban ¿cómo está? Y casi estoy seguro que él respondía bien, porque él era un líder religioso de su entorno socioeconómico. Él debía siempre estar sonriendo, aconsejar, guiar a las personas, porque todo eso formaba parte de su trabajo y de sus actividades cotidianas. Esta vida y sus presiones, hermanos, nos enseñan que debemos aprender a vivir y muchas veces unos escondemos nuestras emociones, sentimientos o nuestras malas experiencias y otros depositamos totalmente todas las cosas que ocurren y las que nos van a ocurrir en las manos de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito totalmente importante, y en los objetivos de estos aprendizajes es que nosotros regresemos y le digamos gracias, Padre. Abba, Padre, gracias porque estamos aquí y que aún con todas las cosas que nos ocurren, tú siempre estás dispuesto a mostrarnos tu amor y tu poder y tu gloria. Así entonces, de alguna manera, hacemos como mecánicamente una situación de autodefensa, porque vivimos en un mundo donde no hay mucho lugar para sentirnos débiles y mostrarnos de esa manera. ¿Cuántas veces nos parece que el corazón va a explotar de tristeza? Que las lágrimas insisten en salir. Pero ¿qué nos enseñaron desde pequeños, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica. Los hombres no lloran.
idolatramos a los vencedores. Vemos en el cine películas donde nos presentan al héroe que es inquebrantable, que no se rompe, sin sentimientos, sin angustias, y cuya única obsesión en la vida es ser más fuerte que los demás, porque es el héroe de la película. Y esto nos hace tener miedo de mostrar nuestros sentimientos o aceptar lo que verdaderamente tenemos en nuestro corazón. Cuando somos niños, somos totalmente auténticos. Haz una prueba si quieres. Reúne a 5 niños y dales 6 porciones de un pedazo de torta o de pastel. Y cada uno de ellos comerá su pedazo lo más rápido posible para poder quedarse con el que sobra. Así son los niños. Se muestran como son, sin disfraces, sin máscaras, sin nada que ocultar. Cuando están tristes, lloran. Y cuando algo no les gusta, ellos lo demuestran. Pero pon a 5 adultos y dales 6 porciones de un pastel. Cada uno tomará con delicadeza, comerá sin prisa, y cuando terminen, ninguno se atreverá a tomar el pedazo que sobra. Incluso, si tú te acercaras y se los ofreces, seguramente lo iban a rechazar con una bella sonrisa. Este es el mundo en el que tenemos que aprender a sobrevivir. Y nos dicen, nunca demuestres cuando estás enamorado de una joven, por ejemplo, a nosotros los varones. Y esto es lo que aconsejaron los expertos. Confía desconfiando. No te entregues completamente. Guarda siempre una carta debajo de la manga. ¿Sabes lo que significa todo eso? Esconder tus verdaderos sentimientos. Disfrázalos hasta lo más que puedas hacerlo. Porque según la cultura moderna, esa es la única manera de no resultar herido en esta vida. El otro día un joven me decía, pastor, no soporto más. En la iglesia todos los jóvenes me buscan, siempre tengo palabra de ánimo, siempre tengo que estar aconsejando, los debo orientar y estoy orando siempre por todos. Pero en el fondo soy una persona infeliz. No tengo nada para dar. Me siento hipócrita y una persona falsa. Por favor, ayúdame. Y este es el proceso de pensamiento de muchas personas. Porque un esposo ideal, padre maravilloso, buen miembro de una iglesia, ciudadano honesto, después de 30 años de casado, de repente tira la toalla, manda todo por la borda y desaparece abandonando a su familia. Aparentemente no existe explicación, pero el otro día recibí un mail con la explicación de un hombre en estas circunstancias y decía, durante 30 años fingí, aparenté y escondí lo que sentía dentro de mí, pero fui un buen padre, un excelente marido. Lo que pasó en mi vida es que nunca realmente fui feliz. Y de repente un día me dije, es hoy, tiene que ser hoy. Y decidí mostrarme realmente como soy. Vamos a regresar a la ilustración del mensaje en el caso de Jairo. La Biblia no nos da detalles, pero nos permite imaginarlo buscando ayuda desesperadamente con los mejores especialistas de sus días. Los doctores más prominentes. Debemos comprender el contexto sociocultural que tiene Jairo alrededor. Es un líder religioso, alguien muy importante y seguramente con la posibilidad de encontrar a los mejores doctores en ese momento. Es difícil para mí imaginar cómo se siente un padre que ve a su hijo adolescente apagarse lentamente. Porque pues no he pasado por una experiencia de esa manera, gracias a Dios. Pero si hoy un médico me dijese que alguien de mis familiares tiene una semana de vida, seguramente me pondría muy triste, pero de alguna manera lo aceptaría. Hace cierto periodo de tiempo, mi mamá me explicó que tenía una enfermedad llamada EPOC, y créeme que el primer año, desde que ella me lo dijo, hasta que transcurrió un año completo,
Yo creo que mi mente no lo procesó, no sé cómo explicarte esta condición, pero seguramente en algún momento lo experimentarás. Creo que las personas que estudian estas situaciones les llaman negación de las cosas. El asunto es que, al final de cuentas, entendemos, por ejemplo, ¿no?, que ya han pasado algunos años y pues yo como que asimilé las situaciones de alguna manera cuando veo que toma medicamentos y ciertas condiciones en las que debe estar. Pero entiendes que tarde o temprano todos debemos llegar a la presencia de Dios. Pero quién sabe, ¿verdad? Si el médico me dijera que mi hija de 20 años que está esperando un bebé se va a morir y le quedan 2 semanas de vida, realmente no imagino cuál sería mi reacción. Si has perdido un hijo de esa edad, piensa entonces cómo se sentía Jairo cuando el médico le dijo: Jairo, no pierdas más tiempo, regresa a tu casa, aprovecha cada minuto para estar al lado de tu hija, porque le quedan solamente 2 meses de vida. Seguramente la desesperación de Jairo fue muy grande, pero yo creo pensó, tiene que haber una salida. Así que fue en esas precisas circunstancias que él se acordó de Jesús, alguien que él ya había escuchado, alguien a quien seguramente cuando tuvo probablemente cercano o escuchó testimonios de la gente que estaba siendo sanada. Es más, si era parte de la sinagoga, seguramente escuchó las predicaciones que Jesús se aventaba en ese momento. En realidad, estoy convencido de que él ya había oído hablar de Jesús, de sus milagros y de cómo él restauraba a los enfermos. Pero los seguidores de Jesús no eran gente preparada y seguramente él los visualizaba como simples pescadores, prostitutas que había que evitar, hombres del pueblo que todo el mundo marginaba, aquellos que solo tienen en la vida un poco de esperanza. ¿Cómo él, el poderoso, culto e inteligente Jairo, se juntaría con este tipo de personas? Hoy las cosas han cambiado muchísimo, porque existen médicos, universitarios, empresarios, todos cultos y famosos que son cristianos. Pero en los tiempos de Cristo era una vergüenza seguir a Jesús. Nicodemo lo buscó de noche para no ser visto por otras personas. José de Arimatea confesó su fe solo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo podría Jairo correr detrás de Jesús pidiéndole ayuda? Él era un líder. Se supone que los líderes no son guiados, ellos son los que guían. Se supone que los líderes son los que ayudan, no los que son ayudados. Pero todos tarde o temprano nos enfrentamos con la muerte cuando ronda o a nuestra familia o a cualquiera de las personas que amamos. Y como todo humano, estaba seguramente pasando por una noche terrible sin poder descansar. Solo en aquella hora de desesperación se dio cuenta de la trágica realidad. Su posición de liderazgo era una gran barrera para llegar a Jesús. ¿Cuántas personas sufren como Jairo en esta vida? Necesitan desesperadamente de Jesús. Saben que Él es la única persona, la única forma de poder lograr obtener esa ayuda. Pero viven prisioneros de prejuicios, de temores, porque les van a decir: ya te convertiste en hermanito, ya eres un aleluya más. ¿Cómo entrar en una iglesia llena de cristianos que están alabando a Dios? ¿Cómo ir de su casa hasta la iglesia y sobre todo con la Biblia en la mano? ¿No hace eso generalmente la gente sencilla que va de la religión al fanatismo? Jairo sabía que Jesús era su única salida. Ya había intentado de todo y nada daba resultado. La única opción entonces era Jesús. Las personas son capaces de todo cuando pasan por dificultades. En las reuniones de estas espiritistas puedes ver por las noches autos de lujos cuyos dueños, empresarios,
artistas de televisión, gente que ni te imaginas, pero son ricos y famosos. Van para participar en rituales grotescos y espantosos que no tienes ni idea, porque algo no anda bien en sus vidas. En los países orientales existen personas que caminan entre brasas vivas, y en otras partes del mundo, millones de personas ofreciendo sacrificios, penitencias, peregrinaciones, se van de rodillas a Chalma y hacen cantidad de situaciones religiosas que ya te podrás imaginar en este momento. Y buscan resolver sus problemas. ¿Por qué entonces Jairo no habría de abandonar todos sus prejuicios y correr a Jesús? Pues claro que fue lo que hizo. La narración bíblica dice lo siguiente: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y ella vivirá. Esto lo encuentras en Mateo capítulo 5, versículos 22 y 23. Aquí hay un detalle que pasa inadvertido para mucha gente. Aparentemente Jairo había vencido todas sus barreras y estaba sometiéndose al liderazgo de Jesús. Aún más, estaba postrado de rodillas delante del maestro. Pero a pesar de eso, Jairo continuaba queriendo dirigir la situación. Él no fue a Jesús a decirle: Señor, estoy aquí, necesito de ti. Sea hecha tu voluntad en mi persona y en mi familia. Por el contrario, fue a Jesús con un método predeterminado. Te ruego que vengas y le impongas las manos para que sea salva y vivirá. Eso fue lo que dijo arrodillado, rogando. Jairo quería continuar controlando la situación. ¿Te das cuenta? Haz un análisis muy detenido en esta parte. Tal vez este sea uno de los mayores males del cristianismo: la doctrina del decretismo. Yo decreto que te va a ir muy bien. ¿Cuántos videos has visto en internet de supuestos pastores, apóstoles y gente que dijo: este es el año en donde Dios se va a mostrar en tu vida? Claro que Dios se mostró en nuestras vidas, y se mostró para traernos un juicio tremendo por nuestros pecados. ¿Cuántas veces has escuchado: tú solamente decreta en el nombre de Jesús que todo esto tiene que pasar? ¿Quiénes somos nosotros para hacer que Dios haga nuestra voluntad? Cuando el mismo Jesucristo dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Nos falta sujeción a la voluntad de Dios. La vida cristiana no es nada más que el compañerismo diario de estar de la mano de nuestro Señor Jesucristo, no de jalonearla donde nosotros queremos que vaya. Debemos aprender a caminar y convivir con nuestro Señor todos los días. Jesucristo despertaba entre las 3 y las 6 de la mañana todos los días a orar y a someterse a la voluntad del Padre. Pero la pregunta que necesitamos respondernos a nosotros mismos es la siguiente: ¿quién guía en este camino? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Quién conoce mejor las cosas que deben acontecer? La respuesta la tiene el profeta Miqueas. Dice la palabra de Dios: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar, misericordia y humildemente a tu Dios. Esto lo encuentras en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Entonces, ¿qué significa humillarte ante Dios? ¿La voluntad de quién debe sujetarse a quién? Vivimos hoy en un día en que la cultura del mundo domina incluso a las iglesias cristianas, y tú te metes y parecen discotecas, o todos hasta se ponen ahí a bailar diciendo que es el Espíritu de Dios que los está tocando. El mundo niega la existencia de Dios y resulta que se está infiltrando en la iglesia cristiana. Pero Dios está en todo. Según el mundo, está en las estrellas, en el sol, en las pirámides, dentro tuyo, en el aire. En fin, Dios no es más que una energía positiva. No es una persona. Por lo tanto, si es una energía, tú puedes usarlo cuando quieras,
como quieras y en la manera que tú quieras, para hacer lo que se someta a tu voluntad. Porque la energía no tiene voluntad, tiene apenas poder. Entonces así el mundo proclama el pluralismo que resultó en relativismo y proclama el derecho de cada uno buscar su propia verdad. Solo que al mismo tiempo enseña que no existe la verdad absoluta. Pero ¿qué dice la palabra en Juan 14:6? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Entonces es cuando la misma palabra de Dios te dice que estamos equivocados. En forma radical, en forma intransigente, somos cuadrados, intolerantes, incultos, y todavía nos atrevemos a decir: yo decreto que Dios va a hacer esto. Pues ¿qué clase de persona entonces somos? ¿Somos dioses? Así, el mundo creó una cultura que no cree que lo cierto y lo errado son absolutos, sino que acepta todas las maneras de pensar, mientras que no sea la de aquellos que encuentran que la palabra de Dios, esa es la verdad. Desde este punto de vista, hoy se aceptan con mayor naturalidad los matrimonios homosexuales y cantidad de situaciones que lee la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Te imaginas si Dios tuviera nuevamente el poder de destruir eso? En este momento, todos nos habríamos ya hecho cenizas. Pero en su amor y misericordia, nos ha mostrado que Dios es tardo para la ira. Y está esperando a que todos procedamos al arrepentimiento. Porque la pornografía, el adulterio, el divorcio y sobre todo el aborto, ya se volvieron cosas tan naturales. Ahora a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Pero tenemos una buena noticia. La palabra de Dios nos presenta un Dios absoluto, con una verdad absoluta, que nuestra generación simple y sencillamente no quiere aceptar. El 70% de los jóvenes de hoy no creen en verdades absolutas, todo es negociable. Alan Bloom, un profesor de la Universidad de Chicago, dice: solo existe una cosa sobre la cual un profesor puede estar absolutamente seguro en la universidad, y esta es el hecho de que casi todos los alumnos creen que la verdad es relativa. Algunos son religiosos, otros son ateos, algunos son de izquierda, otros de derecha, pero todos están unidos por esta corriente de pensamiento llamado relativismo. Cuando la historia bíblica nos presenta a un Jairo arrodillado, suplicando por favor a Cristo que le ayudara, pero le está queriendo dar instrucciones de cómo debe hacerlo, si tú pones sus manos en ella. Dios nos está advirtiendo contra el gran peligro que el cristiano corre al permitir que los tentáculos del mundo, el pluralismo o el relativismo asfixien a la iglesia en medio de alabanzas, oraciones y estudios de la palabra de Dios con doctrinas como el decretismo, que yo decreto que Dios tiene que hacer esto, o doctrinas como la prosperidad. Dios no te quiere pobre, Dios quiere que tú prosperes, por eso tráeme tu dinero y ponlo aquí para que Dios te lo multiplique. Qué errados estamos. En Estados Unidos y en algunos países de Europa existen hoy iglesias cristianas y pastores o pastoras que se están casando. Hazme el favor, líderes religiosos llamados cristianos, entre comillas, realizando este tipo de actos espantosos. Los países del mundo comienzan a hablar con mucho énfasis de aquello que debe ser políticamente correcto. El hecho de que Dios lo permita no quiere decir que Dios esté de acuerdo con ello. Y sabemos perfectamente que en estos tiempos existirán hombres amadores de sí mismos y apostatarán de la fe. Entonces entendemos que según esta manera de pensar es políticamente correcto ser tolerante con todo y con todos. Es más, si tú pones algo homofóbico en Facebook, seguramente te bloquean en 5 segundos. Entonces es políticamente correcto escoger la conducta sexual sin tomar en cuenta lo que Dios dice. Incoherentemente, este tipo de personas no toleran fácilmente a los que aceptan la palabra de Dios como regla de fe y autoridad.
La experiencia de Jairo responde también a una pregunta que perturba a muchos cristianos. ¿Por qué existen tantas iglesias en el mundo si la Biblia es una sola? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque la respuesta es muy sencilla. Porque así como Jairo, tal vez estamos queriendo recibir bendiciones divinas, pero no queremos someternos a la voluntad de Dios. A veces cuando encontramos un pasaje bíblico que contiene una verdad desconocida, que es para nosotros algo que el Espíritu Santo nos está mostrando o que va en contra de todo lo que creíamos, pasamos la hoja de volada. Tendemos a encontrar cualquier justificativo para no obedecerla. Aceptamos de la Biblia todo aquello que nos conviene o está de acuerdo con nuestra manera de pensar. Pero rechazamos discretamente todo aquello que no se ajusta a nuestros conceptos y hermenéuticamente buscamos pasajes para poder justificar esta idea. Así el profeta Miqueas habla de andar de forma humilde con Dios. Es Dios quien debe estar siempre en el control de las cosas. Él es el que debe mostrarnos el camino, porque solo es el camino, la verdad y la vida nuestro Señor Jesucristo. No tú, ni yo, ni nadie que tiene que obligarle a decir qué es lo que tiene que hacer. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, afirma Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Si tú quieres someter tu vida a la voluntad de Dios, compra una Biblia o baja la aplicación. Empieza a tener una vida cotidiana de ayuno, de oración, pero sobre todo sé humilde. Deja que el Espíritu Santo te ayude a entender cuál es el mensaje que Dios tiene para ti. No intentes acomodar la enseñanza de la Biblia a tu forma de pensar. Dice Romanos 12:2, no debemos conformarnos a este siglo, debemos transformar y renovar nuestro entendimiento para que podamos entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, debemos buscar hermenéuticamente. Tenemos clases de hermenéutica todos los miércoles a las 10 de la noche. Así que no pierdas más tiempo, acércate a Dios, trata de conocerlo a través de su palabra, para que podamos entonces realmente aprender a construir una doctrina fundamentada, no solo en un versículo. Dicen los salmos, la suma de la palabra es la verdad. Quiere decir, y yo ejemplifico muchas veces con esta ilustración, es como si tú quieres armar un rompecabezas y le pones 3, 4, 5 piezas y aparentemente ves que hay un paisaje. Pero solamente hasta que pones la última de las piezas en su lugar, sabrás realmente cuántos pajaritos hay en ese paisaje, cuántos pececitos corren en el río, si los árboles son verdes y frondosos o tienen una que otra florecilla por ahí. Así es la palabra de Dios. Entonces, no podemos construir de esta manera pensamientos y doctrinas basados en la Biblia con un solo versículo, porque a veces ese versículo, estudiado dentro del contexto y analizado a través de otros pasajes que hablan de ese mismo tema, nos dirá algo diferente de aquello que parecía decir a primera vista. Recuerda que esto le llamamos una hermenéutica simple y sencilla. Así que vamos a confiar en esta preciosa promesa. Escúchala muy bien. Santiago 1:5 te dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Volvemos a la historia de Jairo, donde nos muestra la manera de cómo Dios finalmente nos quiere llevar hacia una experiencia cristiana madura. Quiere que crezcamos espiritualmente, centrado nuestro tema. Dice la palabra que debemos tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo era una persona humilde, una persona con amor, una persona con carácter firme y decidido, por supuesto. El maestro no dejó de atender el clamor de Jairo, a pesar de que él no estaba sometiendo su vida a la soberanía divina. Y me refiero a Jairo. Jesús iba con él
tranquilamente, atendiendo el clamor de todos aquellos que encontraba en el camino. Es más, vete a esa porción de la palabra de Dios y ahí, inmediatamente después de que Jairo le pide eso y va con él, hay muchísima gente. Y es cuando se acerca la mujer que dice, si tan solo tocase el borde de su manto, yo seré sana. Así entonces Jesús parecía no tener prisa, y obviamente había muchísima gente alrededor que también querían tener la bendición de poder ser salvos o sanos por nuestro Señor Jesucristo. Así que Jairo se ponía cada vez más nervioso. Podremos imaginarnos y ponernos en sus zapatos, porque cuando salió de su casa, recuerda, su hija estaba muriendo. Yo imagino que Jairo tomó a Jesús del brazo, intentó jalonearlo y llevarlo a toda prisa. Aquí está nuevamente el líder marcando el ritmo y diciendo cómo deben ser las cosas. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sea salva y ella vivirá. Había dicho eso al comienzo y ahí estaba ahora intentando controlar nuevamente la situación. Pero la Biblia dice que de repente Jesús se detuvo para atender el clamor silencioso de una mujer que por muchos años sufrió de hemorragia y que había tocado con fe la ropa del maestro. Creo que en aquel momento Jairo entró en todavía una desesperación más grande. Hasta entonces Jesús estaba caminando lentamente, pero iba avanzando. Pero ahora sí se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Las personas seguramente voltearon a verse unas a otras. Mientras que todo esto sucedía, dice Marcos capítulo 5, versículo 35. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? La muerte, mis amados hermanos, incluso para los que creemos en la resurrección, siempre parece ser el fin de todo. Y decimos, mientras hay vida hay esperanza. Y sí, probablemente esto es una verdad relativa, ahora sí, ¿verdad? Mientras que el ser querido vive, somos capaces de hacer cualquier cosa para salvarlo, pero ¿qué nos queda después de la muerte sino llorar y resignarnos? Pero Jesús vino a este mundo para derrotar a la muerte, para enseñarnos que la muerte puede ser cruel y es espantosa, traicionera y probablemente injusta. Pero esta no es el fin de todo, porque existe la esperanza de la resurrección. Cuando Jairo recibió la noticia de la muerte de su hija, se entregó, soltó, dejó de luchar y de controlar la situación. Ese es el propósito de Dios en tu vida. Y en ese momento, él se sometió completamente a la voluntad de Dios, ya no tenía más opción. Ahí Jesús tuvo oportunidad de obrar en ese momento a través de la vida obstinada de un líder. No temas, dijo Jesús, cree solamente. Esto lo encuentras en Marcos 5:36. Y a partir de ese momento, ya no era Jairo quien intentaba conducir a Cristo. Ahí Cristo tomó las riendas de la situación y él dirigió a Jairo hacia una experiencia de fe. Y es a donde Dios quiere llevarte a ti en este momento. Ahora imagina conmigo, Jesús y Jairo entran en el cuarto de la hija, ya está postrada a muerte. Imagina las lágrimas silenciosas de un padre que dolorosamente, al precio de la vida de su querida hija, había aprendido cómo tenía que andar humildemente con Jesús. Ahí estaba nuevamente el Dios que da la vida ante la muerte. Oh muerte, tú, Padre, tú que puedes arrancar hoy lágrimas de dolor y de amargura. Hoy puedes aparentemente ser soberana entre los hombres. Hoy puedes ser misteriosa, invencible, fatal. Pero tus días están contados porque Jesús, el Dios de la vida, prometió que regresará y en su presencia tú no serás más en el humano, pero solamente en aquellos que realmente hemos decidido ser hijos de Dios. Derrotada estás para siempre. Tendrás que devolverme a mi Padre que arrancaste de mis brazos, al amigo querido que te llevaste, al hermano que se ha muerto o al hijo que perdiste. Dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16.
porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección de la hija de Jairo es un símbolo de la resurrección de todos los hijos de Dios que la muerte se llevó a lo largo de la historia del pecado. Es un pequeño anticipo de lo que será la mañana gloriosa en la que podrás abrazar a tus seres queridos de todos los tiempos. Es por esto que en estos días de tinieblas morales y de violencia, debemos recordar algo sumamente importante. Cuando la gente mata por un solo peso, por un plato de comida, cuando el amor auténtico desaparece entre las sombras de las pasiones humanas, es momento de voltear los ojos al autor y consumador de la fe. Es hora de ver la gloriosa, majestuosa y el poderío de nuestro Señor Jesucristo y su vida que resucitó y que nos prometió regresar por nosotros. Y que nos va a dar la vida eterna si es que nosotros decidimos tomarla. En estos días, cuando por más que la ciencia pueda avanzar, dice la palabra que la ciencia aumentará, date cuenta. Los dispositivos que antes eran unos aparatos así que no tenían mucha inteligencia, ahora son más inteligentes que muchos de nosotros. La muerte continúa siendo una realidad irrefutable de la que nadie se va a escapar a menos de que Cristo venga antes y nos vayamos con Él. Es hora de ver a Jesús que resucita a sus hijos para darles vida eterna. Este es el momento en que tú debes comprender. La gente se está muriendo alrededor. Échate un clavado en las noticias y sabrás supuestamente cuántos muertos están al día de hoy. Y mucha gente está muriendo en vida. Y mucha gente está buscando psicólogos, psiquiatras y la manera en cómo salirse de esta cruda realidad. Es el momento de voltear los ojos al autor y consumador de la fe. Que este es nuestro Señor Jesucristo. Y es el momento de tratar de dejar de guiar a Cristo. Él ya resucitó. Él ya nos mostró cuál es el camino, la verdad y la vida. Y solamente es a través de Él. No podemos decretar, no podemos buscar la manera en cómo manipular a Dios. Debemos someternos a su voluntad, que es agradable y perfecta. Oremos. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque en cada parte, en cada porción de tu palabra, en cada pasaje, en cada historia, en cada una de las experiencias que he tenido, me he dado cuenta en verdad que simple y sencillamente no sabía cuál era verdaderamente el camino. Pensé que la brújula del conocimiento, de la ciencia, de la inteligencia podría llevarme a alguna parte y simplemente estaba perdido en el mar dando vueltas. En este momento te pido, Señor, que tú seas esa brújula, que tú seas lo que me guía en este mundo, que tú seas mi GPS. Te entrego totalmente las riendas de mi vida, porque sé que el resultado de la obediencia, como tú nos lo mostraste, es resucitar y tener vida eterna. Ya no quiero hacer mi voluntad, es más, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, te entrego mi vida, porque sé que es la única manera en que realmente puedo lograr tener la vida, dice la palabra. El que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de ti, la va a ganar. Y en este momento quiero verdaderamente continuar teniendo vida. Ya no quiero sentirme muerto, ya no quiero sentir que nada vale la pena, cuando realmente todo vale la pena. Y este es el momento más importante en donde digo, Señor, tú tienes razón. Ya no quiero tratar de que se haga mi voluntad, sino la tuya. Te entrego todo absolutamente en mi vida. Te entrego mis temores, mis angustias, mis malos pensamientos, todo eso que no me ha dejado avanzar y que me tiene aquí en este momento, sin querer caminar y avanzar hacia ti. Gracias, Señor, por todo lo que haces, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.